Y hoy día vamos a ver un tema que creo yo nos va a bendecir mucho, que habla acerca de cómo nosotros somos beneficiados. Yo no sé si usted se ha beneficiado de algo en la vida. Se ha beneficiado de los ¿Cuántos han estudiado y se han beneficiado de sus estudios? ¿Cuántos han hecho un curso y se han beneficiado de ese curso? ¿Cuántos han ido a un trabajo y se han beneficiado de ese trabajo? Es más, en casa, ¿cuántos se han beneficiado de sus padres, de sus hermanos, etcétera? Pero hoy día vamos a ver cómo a nosotros nos beneficia lo que es la justicia del reino de Dios. Ahora, cuando hablamos nosotros de justicia, este es un tema que se ocupa bastante, sobre todo en estos tiempos en nuestro país. Y vemos nosotros cómo lo que es el sistema de justicia está enlazado o descansa sobre un aparato judicial, se relaciona con leyes, con el derecho. Si queremos seguir relacionando esto, vemos con abogados, jueces, fiscal, tiene que haber un acusado, en fin. El asunto de justicia es un tema muy profundo, mis amados, que algo vamos a tocar. La pastora Angélica nos trajo mucha luz, Dios mediante, la semana anterior. Hoy día vamos a tocar un poquito de aquello que ella habló y vamos a centrarnos en cómo nos beneficia a nosotros la justicia del reino. Entonces, todos nosotros creo que hemos usado ese término y no sé si a usted le parece familiar, pero no sé si usted ha dicho en alguna ocasión, no es justo. En otra ocasión, no me parece justo. Entonces, nosotros estamos emitiendo un concepto o propiamente expresando algo en nosotros o estamos manifestando algo que a la luz de nuestro entendimiento nosotros catalogamos y decimos no es justo. Pero bueno es cuando uno habla con propiedad. ¿A qué me refiero con propiedad? Cuando hay algo que está establecido como norma universal. Entonces usted dice, no es justo aquello, pero usted al momento que emite ese concepto o está diciendo aquello, en su mente usted no está basado en conceptos humanos, sino que usted está hablando acerca de qué, de lo que dice la Escritura. Entonces, cuando eso está en nuestras mentes y nosotros estamos ante ciertas circunstancias, podemos juzgar algo nosotros justamente, pero es con la palabra del Señor. Entonces, yo creo y considero que este tema nos va a bendecir a nosotros esta noche, porque vamos a ver acerca, bueno, cómo a nosotros nos beneficia la justicia del reino. Entonces, que en el reino de Dios hay justicia, claro que hay justicia. Y la siguiente diapositiva, mi hermana Nadia, por favor. Quiero tomar como base este texto bíblico que está en Salmos 32, versículo 10 y versículo 11. Y lo he tomado de la Nueva Versión Internacional. Dice así: muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Cuando hablamos de corazón, ya hemos hablado que es la mente, los pensamientos, y hablamos de rectitud, hablamos de cosas que en realidad no están torcidas, sino que manifiestan principios, manifiestan valores que van apegados a lo que dice la Escritura. Entonces, este salmo lo vamos a tener bien en cuenta para nosotros poder entender el desarrollo de la temática del cual voy a tratar. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos adentrando un poquito en materia. Vamos a ver acerca de los mandamientos de Dios, que en realidad son justicia. Si nosotros decimos, Señor, muéstrame tu justicia, usted vaya a los mandamientos del Señor y ahí usted va a ver la justicia. Tengo aquí el mismo salmo en dos versiones diferentes. El Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Veamos en otro
en otra versión dice en Palabra de Dios para Todos, ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría, porque todas tus leyes son justas. ¿Usted quiere saber dónde está la ley del Señor? La ley del Señor está en Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Se lo conoce como la ley. Y esta ley está, lo que manifiesta es los límites que el ser humano debe tener, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Y está enfocado al área civil, está enfocado lo que es al área de la moralidad, de lo moral, y está enfocado también al área ceremonial. Entonces, esta ley se enfoca en aquellos aspectos, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, queda abolido lo que es la parte ceremonial, porque en realidad toda ceremonia y acto que se manifestaba en la parte ceremonial siempre apuntaba a Jesucristo, Y cuando ya viene el Señor Jesucristo, en realidad Él es el Cordero de Dios, Él es la luz del mundo. En Él se centra todo lo que estaba antes en actos proféticos y se manifestaba en lo que es, por decirle, el tabernáculo y en todo lo que usted puede ver. Entonces, toda esa parte ceremonial queda ya abolida prácticamente porque ahora tenemos a Cristo. Entonces, nosotros no hacemos ceremonias, por decir, con sacrificios animales, eso ya no. Ahora, todo se redujo ¿a qué? A una sola situación que es la fe, mis amados, nada más. Entonces, imagínense que las personas antes para obtener salvación tenían que hacer una serie de actos. Nosotros solamente por creer en Cristo recibimos unos beneficios increíbles. Ahora, estaba la otra parte que era la ley civil. Se dice que la ley civil ya quedó abolida prácticamente al momento que Israel fue conquistado por otras naciones. Entonces, donde ya no podía Israel establecer lo que era su ley civil porque ya estaban gobernados por otras leyes. Entonces, en ese momento, prácticamente la ley civil quedó ya no activa como para la nación de Israel, porque ahora como personas cautivas tenían que ser gobernadas por aquellos que los conquistaron y ellos tenían sus propias leyes. Pero hay una ley que no ha pasado ni pasará y es la parte moral. Entonces, eso vamos a adentrar un poquito en esta situación. Le estoy comentando esto como para poder entender cómo eran las leyes del Señor y todas esas eran justas, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos debe dar consuelo? De que la palabra aún sigue vigente. Claro está que la ley moral sigue en acción desde como cuando el Señor la dejó establecida. Ahora, para eso vamos a conceptualizar un poquito y vamos a entender lo que es la justicia de Dios. Ahí tengo un concepto de justicia que es un término que aparece con gran frecuencia en la Escritura, expresando un atributo que Dios mantiene, lo que es coherente con su propio carácter. O sea que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Escritura, en la Biblia, todo lo que está escrito, tiene que ver con lo que Él es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace este término? Que se mantenga la justicia de Dios. Encuentra la coherencia de qué, mis amados, de lo que el Señor es en esencia y la manifestación que Él da con su carácter. O sea, lo que dice la Biblia es el carácter de Dios. Y que necesariamente juzga lo que está opuesto a Él, y a eso lo llama el Señor pecado. ¿Cómo podemos entender esto un poquito mejor? Veamos Romanos 3:20. Dice en una traducción viviente, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, nadie, mis amados, nadie puede decir que es justo porque hace lo que dice la ley. Eso quiero dejarle bien fundamentado en esta noche para que usted entienda. Mire, yo, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas que dicen, con esto que hago, yo ya tengo un rinconcito en el cielo. Y piensan que por actos de justicia, que son buenos,
ellos están justificándose delante de Dios o quieren alcanzar justicia delante del Señor, y eso no es así. En 1 de Juan 3:4, en Palabra de Dios para Todos, dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo interesante, mis amados? Que la ley, que es buena, como lo dice el apóstol Pablo, que es excelente, lo que hace que nos muestra los pecadores que somos. Sencillamente. Ya vamos a ver un poquito más cómo podemos entender esto. Vamos a ver otro término, como es la justificación. Acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. ¿Cuál es la justificación? Mire, es cuando el pecador cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Viene a ser ¿qué? Justo. Y eso, por eso la Escritura dice que todo se reduce ¿qué? A la fe. Miremos lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Con quién estamos unidos nosotros? Con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces, ¿quién nos da la posición de justo delante de Dios? Es Cristo Jesús. Así es, mi hermana Yamilet. Por su preciosa sangre nosotros fuimos redimidos. Romanos 3:24, en una traducción viviente, dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Imagínese usted, voy a poner, por ejemplo, a Yamilet. Yamilet tiene un novio y el novio la engaña. Mi hermana Mayuri Ventura dice: eso me parece injusto lo que hizo él. Ese sinvergüenza no se merecía ella, porque eso es injusto. Y en verdad, ¿por qué? Porque ella se entregó, ella lo dio todo, ella tenía una planificación, ella quería casarse, etcétera, etcétera. Y usted dice: eso me parece que no es justo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos juzgando algo que a nuestro parecer no es justo. Y en verdad, o sea, la Biblia no dice: el que traiciona o traiciona la hizo justificar. No. Pero viene el Señor Jesucristo y Él se entrega a Cristo, el novio, y el Señor dice: yo te hago justo delante de Dios. Entonces, para nosotros, eso es un acto de injusticia. Para Dios es un acto de injusticia. Pero para el Señor, indiferentemente del acto, solamente por mirar a Cristo, por creer en Cristo, Dios me hace justo delante de Él. Entonces, ¿qué resulta, mis amados? Esto ustedes lo podemos ver nosotros a diario. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra nación? Una ola de delincuencia que se ha levantado y se ha generado. Y a través de los noticieros nosotros vemos lo que está sucediendo. No somos ajenos a aquello porque vemos en las noticias. ¿Y qué vemos? Asaltos, sicariatos, robos, una serie de cosas. Entonces nosotros vemos que muere un niño de una bala perdida y dice: pero qué injusta que es la vida, qué injusto que es esto. Es verdad. Encuentran al que disparó y ese que disparó lo toman preso y va a la cárcel. En la cárcel le predican de Cristo, el hombre acepta y es justificado delante de Dios. Y es como que nunca ha pecado, perdonado. Él seguirá pagando su condena, pero delante de Dios ha sido ¿qué? Justificado. Entonces, esa justificación, dice la Escritura, que Dios gratuitamente nos hace justos. A sus ojos, por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, con esta conceptualización que hemos visto, así como lo que es la justicia y lo que es la justificación, vamos a ver ahora tipos de justicia que existen. Y en primer lugar vamos a analizar la justicia que viene por las obras. Esta justicia, ya vimos que la justicia de Dios son los mandamientos de Dios, que es la ley de Dios. Eso lo vimos al inicio en ¿qué?
en el Salmo 119, 172, que decía, ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría, porque todas tus leyes son justas. Entonces, esta justicia, que son los mandamientos de Dios, que se encuentran reveladas en la Escritura, mire, se manifiesta por medio de obras. Esta justicia viene por obras y son necesarias, ya que me ayudan a mantener una buena relación con Dios y los hombres. Entonces, no podemos caer en los extremos de nosotros decir, no, las obras, la justicia que viene por las obras no son necesarias, mis amados. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones con Dios y con los hombres. Ahora, esa justicia la vemos en la Escritura. Y a medida que vamos viendo en la Escritura la justicia de Dios y es aplicable con el prójimo, es aplicable con Dios mismo, vamos a ver que hay un beneficio enorme en que nosotros podemos hacerlas. Y eso no quiere decir que somos justificados delante de Dios, porque hoy noche lo que vamos a tener es bien ubicado en nuestro corazón, nuestra mente, porque somos justificados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta justicia que son los mandamientos de Dios? Nos ayuda a tener buena relación con Dios y los hombres. Por tanto, deben ser hechas por amor a Dios y amor al prójimo como fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que si yo le hago un favor a Evelyn y Evelyn dice, me bendice, ¿estoy haciendo un acto de justicia? Sí. Pero ese acto que yo hago con Evelyn, ¿me justifica delante de Dios? No, mi hermano. Eso quiero que entendamos. O sea, ¿son necesarias las justicias? ¿Es necesaria la justicia que viene por las obras? Sí, porque nos ayuda a mantener una buena relación con los hombres y con nuestro Dios. Pero se debe entender que nadie puede ser justificado por medio de ellas. Entonces, la ley lo que hace que es mostrarnos el conocimiento del pecado o los pecadores que somos. Romanos 3:20 dice así, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. En Reina Valera, en la versión 1960, dice el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo es esto? Para poder entender mejor, en la siguiente diapositiva, yo puse un ejemplo. Ahí tenemos Éxodo 20, versículos del 13 al 16. Mire lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasa si una persona a usted le hace daño? Y ahorita usted dice, pastor, el negocio del sicariato es bien barato, es económico. A cualquiera yo le puedo quitar la vida. Pago menos, antes era más caro, ahora se paga por la demanda, por la oferta que hay. Pastor, la demanda es muy buena. ¿Y sabe qué, pastor? Yo pago tanto y mando a eliminar a cualquiera. Ese deseo, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha deseado alguna vez vengarse de alguien? No quizás matándolo, pero quizás ha querido usted vengarse de una persona que le ha hecho daño. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué le digo eso? Porque dentro de nosotros está esa naturaleza. Está esa naturaleza. Ahora, esa naturaleza, no le digo ahora, le digo antes. Si usted ahora tiene eso, estamos muy desubicados con relación a la gracia, ¿no? Pero antes, sí. Entonces, ¿qué sucede? Usted va a la Escritura y la Escritura dice, no matarás. Y eso lo frena a usted. Usted lo frena. Y mire, y ese obrar que usted hace de mantenerse al margen, es una obra, claro. Y es una obra de justicia, claro. Pues la justicia es la ley, ya vimos, es el mandamiento. El mandamiento es bueno, es muy bueno. ¿Qué me dice el mandamiento? No matarás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la ley lo que me hace es mostrarme el pecado que hay dentro de mi vida. Entonces la ley me dice, no matarás porque sabe que voy a reaccionar, pues.
¿Y qué sucede, mis amados? Que en ese momento yo conciencia digo, no, pues la ley ya me dice eso y me frena. Y es una obra de justicia, es una obra de justicia. Pero ¿eso me justifica delante de Dios? No. El hombre casado. El hombre casado es tentado y está tentado, porque tiene problemas en el hogar y aparece cierta tipa y lo comienza a seducir y es tentado y es tentado. Y cuando él quiere ya ceder a la tentación, se acuerda de no cometerás adulterio. ¿Qué está haciendo la ley? La ley le está mostrando el pecado que hay dentro y a la vez le está frenando. ¿Es buena? Claro que es buena. Entonces usted reacciona, recapacita y usted dice, no. Yo no debo de hacer eso, no puedo hacer eso. Y está haciendo un acto, una obra de justicia. Claro que sí, usted se está deteniendo. Usted dice, no, yo no puedo hacer aquello. Entonces, ¿qué sucede? Que usted está limitándose usted mismo, pero porque ahí está la ley, ahí está diciendo la palabra. Usted dice, pastor, me fui a cierto lugar y había un billete ahí de $100 que me decía, tómame. Pero usted sabe que dice la escritura, no hurtarás, y usted se acuerda de aquello y usted se frena. Amén. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? ¿Qué hace la ley dentro de nosotros? Nos muestra el pecado y nos frena. ¿Es una obra de justicia? Claro que sí, es una obra de justicia, pero esa obra no me justifica delante de Dios. Es más, mire, nosotros en mi casa, le pongo un ejemplo, cuando éramos pequeños, nosotros fuimos instruidos por mi madre, mis padres, con lo que son los 10 mandamientos, porque éramos de la religión tradicional. Y en esos mandamientos que nos hacían repasar, leer, memorizar los 10 mandamientos, fue impartido a nosotros aquello. Y aparte nos enseñaron lo que son los valores y nos enseñaron el valor de la honradez. Entonces, ¿qué resulta? Que por un lado que estaba la enseñanza de mi madre, que era la honradez. Ni un alfiler, me acuerdo que decían, ni un alfiler traes para acá. No debes de tomar aquello, porque eso es robar, eso es pecado. Y como ya sabíamos la ley, ya la sabíamos, entonces me frenaba. Ahora mire, hay mucha gente que yo conozco y tengo amigos que son mormones, son testigos de Jehová. Como personas son excelentes personas. Manejan una vida de integridad conforme a la ley. Y son buenas personas, excelentes personas. Pero eso de que ellos son buenos, practican buenos valores, no los justifica delante de Dios. Por eso, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la justicia que viene por la fe. Esta justicia se encuentra revelada en Cristo Jesús y le es dado al hombre para solamente por medio de Cristo poder ser justificados. ¿Cuándo, mis amados? Al momento de creer en Él. Veamos lo que dice Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados, pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué vemos nosotros en este texto, mis amados? Que somos justificados, mire, por la fe, o sea, por el creer en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado de la justificación? Es la paz que tenemos con Dios. Ahora, una persona que no está justificada no tiene paz con Dios. La paz con Dios, uno la logra ¿en dónde, mis amados? La logra es en lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque hay cosas que son visibles y hay cosas que no son visibles. Usted me puede ver a mí, que yo actúo con justicia, pero usted no conoce mi corazón. Pero el único que puede testificar de que yo tengo paz para con Dios soy yo mismo. Y es como usted es la persona que va a testificar de usted mismo. Es más, usted no tiene que andárselo diciendo a nadie. Basta con que usted sabe que está en paz con el Señor y es suficiente.
Porque el momento que usted está viviendo algo y usted está seguro, ¿por qué? Porque ya conoce la ley, porque ya sabe que usted por hacer obras de la ley, usted no es justificado delante de Dios, sino que usted es que eso le ayuda a mantener una buena relación con Dios mismo y con las personas, pero a mí no me va a justificar delante del Señor. Ahora, la siguiente diapositiva. Escuche lo siguiente. Esta justicia en el Antiguo Testamento ya se manifestó, mis amados, mostrándonos que la gracia de Dios siempre ha estado en Cristo. Y miren lo interesante en el texto que vamos a leer. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. O sea, ¿qué es lo que nos justifica a nosotros delante de Dios? Es la fe. ¿En quién? En Cristo. Ahora usted dice, pero pastor, ¿y Cristo no estaba en el antiguo pacto? Escuche lo siguiente. Génesis 14, 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Si usted se da cuenta, la traducción que está hablando en estos textos bíblicos me habla de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham. Y Abraham, cuando tiene este encuentro con Melquisedec, que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se cree que es Cristo mismo que se presentó a Abraham, porque no se sabe nada más de Melquisedec, dice que le llevó pan y vino a Abraham. ¿Qué le dio? Le dio pan, que es palabra, y vino, que es la presencia de que el Espíritu. Y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis amados? Vemos que Abraham, él primero es una revelación. ¿Con quién? Con Melquisedec. Y una vez que él entiende quién es él, dice que puede creer y puede que ser justificado por la fe de lo que creyó a quién, a Dios. Y mire que Dios lo justifica y le cuenta por justicia a Abraham. ¿Por qué? Solamente por haberle creído. Pero mi pregunta era siempre, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué te creyó? ¿Cómo fue que te creyó? ¿Qué sucedió en ese momento? O sea, esto no es algo de que alguien viene y predica, no. Mire, Abraham tiene un encuentro. Se encuentra con Melquisedec y Melquisedec le proporciona lo que es pan y vino. Y ahí es cuando después, usted ve unos capítulos más después, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone que Abraham, padre de multitudes. Entonces es como, mis amados, esto es progresivo en el Señor. ¿Progresivo qué? El confiar en Él, las profundidades que nosotros vamos depositando en el Señor y hacia donde vamos nosotros ahondando en el asunto de la fe. Esto no es de cree, no es una sugestión, no es que yo voy a declararlo solamente, no. Si creyeres en tu corazón, dice la Escritura, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, esa justicia que viene por la fe, mis amados, está solamente ¿por qué? Por aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, por creer que Jesucristo es el Salvador, es Dios, el sumo sacerdote, que el Señor Jesucristo es quien nos da la capacidad para salvarnos, que estamos en Cristo y estando en Cristo, Él es el todo. Entonces, ¿que somos justificados por el Señor Jesucristo? Claro que sí, pero que necesitamos hacer obras de justicia, amén, mis amados, pero la confianza nuestra, y le vuelvo a insistir, no está en que yo estoy haciendo obras de justicia y por eso voy a ser justificado. No, voy a ser justificado o voy a ser llamado justo. ¿Por qué? Por el haber creído en el Señor. Entonces, vamos a ver beneficios de la justicia del reino. ¿Cuántos quieren vivir felices, mis amados? Ser felices. Yo creo que todos. Y es más, yo creo que si le pregunto a todos ustedes me dicen, yo soy feliz. Y el ser feliz, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque me voy realizando en el entendimiento. Mire, que la felicidad está aquí, que la felicidad
Es porque mi mente se va renovando. La felicidad llega a mi vida. ¿Por qué? Porque voy entendiendo la Escritura. Porque voy entendiendo un destino de mi vida. Porque voy comprendiendo qué es lo que en realidad Dios demanda de mí. Eso es lo más feliz que puede uno experimentar. Que porque voy viendo crecer a mis hijos en el Señor. Que porque me voy congregando. Que porque yo comencé a, ¿qué? A servirle a Dios. ¿Y qué haces, mi hermano? Estoy lavando los baños, estoy barriendo, estoy trapeando, estoy lo que sea, pero le estoy sirviendo a Dios. Mire, cuando uno es feliz, uno se siente importante, uno se siente que es escogido, uno se siente que pertenece a un lugar, que uno tiene identidad. Entonces, ¿qué es el primer beneficio que quiero compartir con ustedes? Es la felicidad. En el Salmo 64:10 dice, los justos se alegran en el Señor y en Él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán. ¿Quiénes, mis amados? Los justos. Mire el Salmo 106, versículo 3. Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. ¿Qué hay? Alegría. ¿Para quiénes? Para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Mire, en cada situación relacional, usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto. Si usted es un esposo, usted tiene que hacer lo correcto. Si usted es un hijo, tiene que hacer lo correcto. Si usted es un trabajador, usted tiene que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto, pastor? Lo correcto es lo que dice la Escritura. ¿Y la Escritura qué dice? Sujétate a tu autoridad, obedece a tu jefe, respeta el reglamento interno, respeta las funciones que te encargaron. ¿Qué es lo justo? Ahora, imagínese usted que su jefe le dice, Yamile, necesito que me entregues este informe mañana. Y son las 6 de la tarde y Yamile dice, pero yo me tengo que ir, jefe. Entonces Yamile dice, no, voy a hacer el sentido de responsabilidad. Me voy a quedar haciendo. ¿Y sabe qué? Le dan las 2 de la mañana y termina su informe para presentarlo mañana al otro día a las 8. Usted dice, eso no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué a mí? No, espere un momento. ¿Usted qué está haciendo? Está haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que usted está cumpliendo con una demanda de su jefe. Pero es que no es justo. No veamos eso. Más bien lo que usted va a hacer es justo. Es una obra de justicia. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted le va a dar alegría. ¿Por qué? Porque al hacer lo que Dios mandó hacer con una buena conciencia, puedo disfrutar el momento. Entonces, ¿qué hago yo? Disfruto ese momento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que es correcto. Eso me justifica. Perdón, eso es un acto de justicia. Sí, es una obra de justicia. En otras palabras, camino una milla más. No, que ya camine una más. Ese es un beneficio, mis amados, de la justicia del reino. Otro beneficio es el florecimiento y larga vida. El Salmo 92 del 12 al 15 dice, pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. ¿Qué es, mis amados? Tratar de entender, mire, que no puedo extender ni un minuto a mi vida. Dice que está determinado para nosotros un tiempo de vida, pero sí puedo cortar años de mi vida. ¿Por qué? Por lo justo que yo proceda. Entonces, cuando nosotros actuamos justamente, dice que vamos a florecer, vamos a tener larga vida. Un ejemplo. Dice, honra, dice la Escritura en Efesios 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es justo. Ahí dice que es justo. Quiere decir que cuando nosotros honramos a papá y a mamá, ¿qué va a pasar? Somos justos. Efesios 6, 1 dice que si nosotros honramos, somos justos. Entonces, cuando yo los honre a mis padres, estoy haciendo ¿qué? Acto de justicia y estoy actuando con ¿qué? Estoy haciendo una obra de justicia y soy justo, considerado justo en ese acto como una obra de justicia. ¿Y cuál es la bendición, mis amados?
que nuestros años se extienden. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros entendamos esto? Que larga vida, florecimiento, es también uno de los beneficios de la justicia del reino. O sea que si actuamos en justicia, el Señor nuestro Dios está comprometido ¿a qué? A que nosotros vamos a florecer. Mire, florece en tu trabajo. ¿Vas a florecer en dónde? En tu casa, en tu hogar. ¿Qué vas a tener? Más años de vida. Un tercer beneficio, y esto a mí me fascina, es la protección divina. Ahorita, en estos tiempos que estamos nosotros viviendo en nuestra nación, es necesario, créanme, nosotros tener la protección divina. ¿Qué quiere decir eso? Que usted vaya a donde vaya, al lugar donde usted se dirija, bajo la guianza del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra, usted va a recibir ¿qué? Una protección divina. El Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Muchas, dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, cuando hablamos de la protección de Dios, no es solamente la protección física. Mire, Dios te protege el corazón. Si eres una joven soltera, Dios te va a proteger de que seas engañada. Si vas a hacer una inversión o estás pensando hacer una inversión, Dios te va a proteger ¿de qué? De que no te metas con ese socio. Si estás pensando en viajar a otro país a trabajar, Dios te va a proteger para que no cometas errores o quizás cosas que te salen de la voluntad del Señor. Entonces, pero ¿para quién, mis amados? Dice que para el justo el Señor lo va a bendecir. Entonces, en los momentos de adversidad, de tentaciones, el favor del Señor vendrá a nosotros como un escudo protector y estará para librar a quién, a los justos, en adversidad y en tentaciones, mis amados. O sea, esto es así. Sale alguien y hay una bala perdida, igual Dios te protege. Que te quieren robar, Dios te protege. ¿Por qué? Ahora, hay algo que debe de reposar en nuestro corazón y es la confianza en Dios. Entonces, usted ve que algo malo está sucediendo o tiene unas sospechas de algo, usted ve que van a saltar, qué sé yo. Mire, yo creo que la mejor convicción es de que usted sabe que es justo y ha sido justificado y que está haciendo actos de qué, u obras de justicia, y que el Señor está comprometido con las personas que están en esa dinámica con Él. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros la gracia del Señor, la misericordia de Dios? Cuando caminemos en justicia. Entonces, ¿para qué? Para poder recibir estos beneficios. Otro beneficio es la exaltación y poder. Salmo 75:10. Pues Dios dice, quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. Mire, ¿a quién no le gusta que lo exalten? Pero no hablo de esa exaltación que va como a idolatrar, ¿no? Sino que a usted en su trabajo usted se esfuerza, se está haciendo justo y un día viene y le dicen, ¿sabe qué? Te vamos a promover a una jefatura. ¿Y por qué? Porque te hemos visto obrar. Te hemos visto obrar y tú eres una persona justa, no estás robando en el inventario, no estás hurtando, siempre cuidas los intereses de la empresa, eres muy puntual, etcétera, etcétera. Entonces usted ha hecho ya obras de justicia, te han visto, y el Señor nuestro Dios es quien te va a promover. Mire, yo creo que hay muchos testimonios, si yo le preguntara aquí a ustedes, de cómo ustedes han recibido un ascenso en el trabajo o un aumento de sueldo. O sea, y ustedes no se lo imaginaron cuando ustedes, pero Señor, y si usted se da cuenta y analiza, o sea, usted ha trabajado, usted ha sido justo, y eso debe de ser, mis amados, o sea, mire, no estar esperando, o sea, Señor, cuando no. Cuando usted camina conscientemente en estos actos de justicia,
Usted sabe que es bendecido y bendito y el Señor te va a promover, te va a exaltar en algún momento. O sea, no es un asunto de estar simplemente implorando, no, es la convicción que yo tengo porque yo sé cómo estoy caminando. O sea, a mí, Señor amado, te agradezco y esta es la dinámica que Dios quiere. Te agradezco, Padre. Mire, dentro de su subconsciente, usted no le dice al Señor, tú sabes que yo he sido justo. No, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque sé que soy promovido. Una declaración, una oración delante del Señor con convicción, ¿basado en qué? En que usted ha caminado en actos de justicia. Es sencillo, mis amados. Y usted, ¿eso qué le va a dar? Le va a dar tranquilidad, le va a dar reposo, usted está feliz de la vida. Y usted sabe que el Señor te va a promover. La siguiente. Ser recordado. Mire, en el Salmo 112, versículos 5 y 6, en Palabra de Dios para Todos, dice, le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá. Mire, el saber administrar sus recursos correctamente y hacer obras de justicia será un argumento para que lo recuerden al justo siempre. Ahora, esto no quiere decir que usted dice, yo quiero ser recordado. No, yo le hago una consulta. ¿A usted alguien le hizo un favor? Y si usted me dice, amén, pastor, ¿cómo usted lo recuerda? Como una persona honesta, como una persona que a usted le ayudó en un momento de angustia y de dolor. Y pudo ser de manera económica o con un consejo o lo que sea, mi hermano, pero usted lo recuerda. Ahora, ese beneficio nosotros tenemos que construirlo, pues. ¿Cómo lo vamos a construir? Mire, lo mejor que podemos hacer, y yo creo que todo padre quiere, es que sus hijos lo recuerden bien. ¿Qué podemos nosotros dar? Amor a nuestros hijos. ¿Qué podemos dar? Cariño, afecto. ¿Qué podemos dar? Un consejo. ¿Qué podemos dar? El poder escucharlos. ¿Qué podemos dar? El jugar con ellos. Algo que nosotros podamos dar igual a nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué resulta, mis amados? Que usted será recordado. Eso es una promesa del Señor. Siempre será recordado, nunca caerá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Administrar los recursos que tenemos correctamente para hacer obras de justicia. Por decirle, recursos que están en su intelecto. Usted tiene una capacidad para ayudarles a otros a organizarse en la economía. Usted tiene una capacidad para ayudar a otras personas ¿a qué? A que no cometan errores en las relaciones de enamoramiento. Usted tiene la capacidad para exhortar, para animar. Y esas son las cosas que van ¿a qué? Nos van a recordar. Entonces, es una promesa que el Señor nos da a nosotros, pero tiene que ver con la manera de cómo nosotros actuemos justamente. Siguiente. La oración y la presencia del Señor. Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué precioso esto. Usted actúa en justicia, con generosidad, actos de justicia. Y usted sabe que el Señor, los ojos de Dios están sobre usted y atentos sus oídos al clamor que usted dé. Entonces usted, mire, ¿cómo hacían antes? ¿Cómo hacían los profetas de Baal? Se cortaban, se flagelaban. Baal, escuchen, y usted lo ve al profeta Elías cuando está haciendo mofa de ellos. Y Baal, escuchen nuestra oración, escúchanos, Baal. Mis amados, no tenemos nosotros que hacer eso. Simplemente con nosotros caminar en justicia. Mire, el saber que por haber sido declarado justo delante de Dios por el sacrificio de Cristo, puedo tener la seguridad de que Dios escucha mis oraciones. Pero escúchenme algo, tenemos que obrar justamente. Recuerde que las obras de justicia es para mantener una buena relación con el Señor y con el prójimo o con las personas que están a nuestro alrededor. La siguiente. Otro beneficio es la garantía de la bendición de Dios para la familia, aún con el paso de los años. En el Salmo 37:25,
el salmista David dijo, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, escucha esto, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Que, mis amados, esta promesa es grandiosa e impresionante. ¿Pero para quién? Para el justo. El justo que cree, confía, acepta a Cristo y está consciente de que ha sido justificado por el Señor Jesucristo al creer en Él por la fe. Y el justo que hace obras de justicia. Por eso nuestro Dios está comprometido con el hombre que decide vivir en justicia. A saber, le puse aquí, uno confiando en el Señor como su Salvador y que Él es quien sustenta su vida y su hogar. Y en segundo lugar, haciendo obras de justicia por amor a Dios y al prójimo. O sea, si nosotros estamos conscientes de esto, que yo soy justificado por Cristo, pero ahora lo que a mí me compete es hacer obras de justicia. Angie, por favor. Gracias. Entonces, si nosotros caminamos con entendimiento, con convicción, confiando en que nuestra salvación, de que nuestro acercamiento a Dios ha sido justificado, hemos sido justificados a pesar de lo que hemos hecho, pero es por el sacrificio de Cristo. Y en gratitud a mi Señor, voy a caminar ahora sí en obras de justicia. ¿Para qué? Para recibir los beneficios de que, mire, la garantía de la bendición de Dios para la familia, aún con el paso de los años. Tú eres papá, vive justificado en el Señor y vive obrando actos de justicia. Y hay una promesa ¿para quién? Para nuestra familia, mis amados. La siguiente. Ahora, aquí quiero ver dos cosas que cómo beneficia, hermano, la justicia de Dios. Ahora ya no es solo para nosotros, sino cómo puede beneficiar a toda una nación. Mire, la justicia de Dios es para gobernar con imparcialidad. En Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Qué es lo que necesita un gobernante? ¿Necesita qué? Hacer actos de justicia. ¿Para qué? Para que el pueblo se alegre. ¿Qué necesitamos nosotros? Que estas personas conozcan a Cristo. ¿Sabe qué? Hay mucho sicariato ahora. Pero yo digo, usted sí ha visto las noticias que todos aquellos que están muriendo son personas que tienen antecedentes penales. Y usted dice, y el que elimina o quita la vida al que tenía antecedentes penales, también es pues una persona que está obrando mal. Solamente que elimináramos a toditos ellos para que haya paz. Pero la otra, Jime, es como proteger. Así es, mi hermano Lucho. Permítame leer la pregunta. No quiero dejarlo sin responder. Jime, es como protestar aquí en la tierra, Pastor Señor. Mire, un acto de justicia, mi querido hermano Richard, un acto de justicia es protestar. ¿Por qué? A favor de las personas que son maltratadas. Eso es un acto de justicia. Por decir algo, si protestamos contra el aborto, es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque estamos saliendo a favor de aquellas criaturas inocentes. Aquellas criaturas inocentes que no tienen nada que ver. O sea, hay gente que hay leyes hasta para cuidar los animales, hermano, pero quieren asesinar. O sea, el mundo está de cabeza. Pero el acto de justicia, ¿qué es? De que nosotros vamos a ¿qué? A protestar a favor de ¿qué? De aquellas vidas inocentes que no tienen, o sea, culpa. O de actos justos. Leía por ahí de cierto personaje que en algún momento protestó contra lo que era el maltrato a la esclavitud. Y era un periodista famoso y se le vinieron encima los que querían seguir con el asunto de la esclavitud. Pero él dijo lo siguiente, dijo que él preferiría morir protestando porque él consideraba que era un acto de justicia protestar a favor de aquellos que no tienen protección y que eran maltratados.
A la final le costó la vida. Pero escúcheme, incluso el peligro que se corre por hacer un acto de justicia es el precio que uno a veces tiene que pagar. ¿Para qué? Para poder obrar en justicia. Digamos que usted está en una empresa y usted ve que hay corrupción. Si usted no denuncia, usted se vuelve parte de aquello. Es un tema delicado y es un tema que debe ser tratado muy minuciosamente. Entonces, en estos momentos nosotros estamos con mucha corrupción en nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, mis amados? O sea, salir a favor. ¿Pero de qué? No de la corrupción, sino de lo que dice la Escritura. Porque debemos de hacer o establecer a donde nosotros vayamos, establecer lo que es un principio de la palabra. Confrontar de pronto a alguien que está mal, o sea, no, eso no está bien, lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Y eso es qué? ¿Es un acto de justicia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos nosotros a favor del derecho, a favor de lo recto, de lo correcto. Entonces, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y eso es una bendición, mis amados. ¿Para qué? Para nosotros obrar de manera justa delante del Señor. Y por último, tenemos la justicia de Dios, es para hacer obras de justicia social. Mire, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. En nuestra sociedad, por diferentes causas que se está viviendo, existen personas con necesidad. Y el ocuparnos de ellos es un acto de justicia. Mire, muchas veces criticamos a los indigentes, criticamos a las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mire, la palabra dice que hay que restituir al huérfano. Es más, el Señor sale a favor del extranjero. Por favor, gracias, Jordi. Muchas veces es criticado, juzgado. Vemos necesidad. Y yo le digo algo, ¿por qué a veces, cuando vemos la necesidad, no podemos actuar o hacer una obra de justicia social? ¿Por qué, mis amados? Voy a decir algunas causas. De pronto es porque somos personas tacañas, o rácanos, como se dice, o de pronto porque no tenemos una economía que está bien presupuestada. Porque de pronto dentro de nuestro presupuesto no establecemos un ítem o un rubro para la ayuda al prójimo. Yo digo, ¿cómo verá el Señor, mis amados? ¿Cómo verá el Señor? Que usted y yo, por favor, Jordi, podrías, gracias. ¿Cómo verá el Señor que usted y yo, en comunión con Él, dentro de su economía, de la planificación económica que usted tiene, así como usted tiene separado lo que es diezmo, lo que es la luz, lo que es el agua, lo que, etcétera, etcétera, dentro de su planificación económica, usted dice, este ítem de aquí es para qué? Para ayuda social. ¿Y sabe qué? Usted dice, voy a ayudar a alguien. Eso está entre usted y Dios. Eso no necesita decírselo a nadie. Y ¿cómo lo verá el Señor? Digo, cuando una persona se determina a hacer aquello. ¿Qué tal si somos desafiados esta noche? Y dentro de de nuestra economía, es que no tengo, es que voy a separar algo. Voy a limitarme de algo que yo hago para bendecir a otro. Entonces, la ayuda no debe ser por abundancia, sino por necesidad del prójimo. Así es, mi estimada Cintia. Entonces hay necesidad. Yo tenía un profesor que él decía, reúnan ropa ¿para qué? Para ayudar. Pero decía lo siguiente, recuerden que la necesidad comienza por la casa. De pronto tenemos familiares que no tienen que vestir. Porque un día usted dice, ¿sabes qué? Voy a bendecirlo de esta manera. Y actúa ante la necesidad. Ahora, recuerde que la necesidad no es solo comida. La necesidad pueden ser zapatos, pueden ser pantalones, pueden ser camisas. La necesidad puede ser quizás un mes de arriendo, qué sé yo, su amigo, su íntimo se desfinanció. Voy a bendecirlo. ¿Cómo usted impactaría nuestra sociedad
solamente con hacer obras de justicia social. La viuda, ¿cómo está la hermana que enviudó? ¿Cómo está el varón que enviudó? ¿Cómo está el huérfano? Ahora, cuando le hablo de huérfano, estamos hablando de que, mire, hay jóvenes que son como huérfanos, los padres no los consideran para nada. O sea, ¿y cómo les podemos ayudar a aquellos? O sea, la sensibilidad que debe de existir en nosotros es como el motor, mis amados. Es como el motor, ¿para qué? Para nosotros poder incurrir en lo que son los actos de ¿qué? De justicia o la justicia social. ¿Para qué? Para ayudar a alguien. Eso sí está a nuestro alcance. Pero digamos que nosotros queremos que nuestro presidente actúe, justamente. Lo que podemos es orar por él. Pero acá sí podemos hacerlo. Y para finalizar, vamos a la conclusión. Escuche, hacer obras de justicia, entonces, mis amados, son necesarias para mantener una buena relación con Dios y los hombres. Y tenemos que hacerlas, escuche, por amor a Dios y para bendecir al prójimo. O sea, no voy a hacerlo para justificarme delante de Dios. No lo voy a hacer para ganar un rinconcito en el cielo. Lo voy a hacer ¿para qué? Por amor a Dios y por amor al prójimo. La justicia que viene por la fe es la justicia imputada por Cristo que le es dada al hombre solo para ser justificado delante de Dios al creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Creo que por eso nos llamamos hermanos, decimos que somos cristianos, que nos amamos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero las obras de justicia hay que hacerlas. ¿Y qué tenemos, mis amados? Los beneficios por hacer la justicia. El Señor nos ha dado muchas promesas para los hijos que obran justamente. Promesas, como hemos visto, alegría, protección divina, ser escuchados por Dios, etcétera. O sea, gocémonos, alegrémonos de que hemos sido justificados para con Dios nuestro Padre eterno por medio de Cristo Jesús. ¿Y ahora qué? Señor, quiero bendecir a alguien, quiero ser justo, hacer obras de justicia con las personas. ¿Para qué? Para que ellos, Señor amado, puedan ser bendecidos. Sean hermanos en Cristo o donde haya necesidad, que el Señor nos guíe, amada iglesia. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Espero que le haya bendecido como me ha bendecido a mí y nos amplíe un poco más el panorama para saber a lo que tenemos que nosotros ahora cómo actuar. Así que oramos al Señor. Amado Dios y Padre, te agradecemos, eterno Dios, por esta palabra que tú nos has permitido escucharla. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender, Señor amado, lo que es ser justificado en Cristo y también hacer obras de justicia, mi Dios amado, para tener una buena relación con el prójimo y contigo, Padre amado, porque eso te agrada. Tú dijiste, Señor, que debemos hacer obras de justicia en Isaías, hacia el huérfano, la viuda, hacia el desamparado, Señor, mi Dios amado. Y cuando tú quieres bendecir a alguien que sabe que está pasando necesidades y que están clamando a ti, Señor, lo que podamos decir nosotros es, henos aquí, úsanos, muéstranos la necesidad. Señor, Espíritu Santo, sensibiliza nuestro corazón ante la necesidad del prójimo y que podamos movernos de esa forma para recibir el beneficio de la alegría, el poder ayudar a alguien, la felicidad del momento, Señor, que vivimos al momento de bendecir a una persona. Ayúdanos a crecer en este conocimiento en este mes, como es, Señor, la justicia, mi Dios, en tu reino. Cómo, mi Dios amado, podemos nosotros ser bendecidos y bendecir a otras personas. Padre, queremos agradecerte también por esta noche. Gracias por las alabanzas, por la dirección del culto. Gracias por los anuncios que se dieron. Señor, creemos que tú tienes el control de todo, mi Dios amado, y que en tus manos estamos. Gracias, Padre, porque creemos, Señor, y estamos convencidos de que la temática que se seguirá desarrollando en este mes nos llevará a profundidades en nuestra conciencia, Señor, para poder, mi Dios, terminar un mes de junio en el cual quedó algo sembrado y más que seguro, Señor, que en el desafío que tú nos haces estaremos, mi Dios, obrando para poder hacer esas obras de justicia. Señor, queremos agradar tu corazón
y queremos bendecir siempre al prójimo. Padre, gracias por esta noche, por esta transmisión. Gracias por mis amados hermanos. Señor, que tú nos has permitido conectarnos. Te pedimos que tú guardes nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, son benditos, los declaramos bendecidos, declaramos que el bien, la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, que hoy, Señor eterno, estamos disfrutando de tu presencia y lo seguiremos haciendo así por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén y amén. Amada iglesia del Señor, Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Amén, hermano. Amén.